¿Es CFE eficiente o Morena lo hundió? Porque a mi juicio lo hundió. Y termino diciéndole que nos han llamado traidores. Traidores, a mi juicio, son los que le entregaron este país al narcotráfico. Esos son los traidores. Y voy a citar al presidente del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, que dijo que en este momento hay dos gobiernos. ¿Qué aprendió la oposición de la elección del 2 de junio? Nada, absolutamente nada. No lo digo hoy, lo dije en tribuna, en el marco de la discusión de la reforma eléctrica, les dije, traidores a la patria. Son unos traidores a la patria al estar defendiendo los intereses de las empresas privadas de electricidad que nos roban 490,000 millones de pesos al año, y les dije, en este acto, en este momento, con su votación nos están entregando la presidencia de la República. Ahora sí que puedo presumir que tengo voz de profeta. Sí, no, es que dicen cosas terribles y luego no les gustan. Porque no, ningún discriminatorio. A ver, yo pediría primero a la mesa, sí, no, pero que amenacen lo que quieran, porque aquí vinieron a decir una serie de barbaridades, la representación del PRI y del PAN. O sea, amigos y amigas, que tengan excelente día, tremendo encontronazo. Te vas a sorprender cómo Fernández Noroña encara al diputado Moreira y lo noquea. Lo dejó en la lona. Antes de poner la información, los invitamos a que nos ayuden a compartir este video en todas sus redes sociales, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like. Dejen sus comentarios y vamos a ver qué es lo que está gritando el diputado Moreira, y después vamos a ver cómo el diputado Fernández Noroña lo encaró y lo noquea, le dio su dosis de medicina. Pues vamos a escuchar al diputado Moreira y después vamos a ver qué es lo que dijo Fernández Noroña, que le cerró el hocico a este diputado. Pues vamos con el video. Si le puedo hacer una pregunta. Por favor, todas y todas me pueden preguntar. Adelante, diputado Moreira. Gracias, diputado Torreblanca. Yo le quiero a usted preguntar sobre si esa vacilada que se llama la planta de Puerto Peñasco está interconectada con el sistema de energía de este país. ¿No está? ¿Sí o no? Siguiente cosa que le quiero preguntar. ¿Ya la terminaron? Pues hasta donde yo sé, todavía no terminan la segunda etapa. Tercera, ¿se puede interconectar? Porque hasta donde yo sé, no tiene líneas de interconexión y además está rodeado de zonas protegidas. ¿Es o no es una vacilada? Segunda cosa que le quiero preguntar, licenciado Torreblanca. ¿Es CFE eficiente o Morena lo hundió? Porque a mi juicio lo hundió. Y termino diciéndole que nos han llamado traidores. Traidores, a mi juicio, son los que le entregaron este país al narcotráfico. Esos son los traidores. Y voy a citar al presidente del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, que dijo que en este momento hay dos gobiernos. Uno del narcotráfico. Y discúlpeme, usted no me puede pedir tema. Yo digo lo que yo quiera. Y cito al clásico. Diputado Moreira. Pídale la palabra al señor presidente. Diputado Moreira. Pues hombre, actúen. Pero es la respuesta, Moreira, presidente, a la provocación que ustedes hacen. Diríjale la pregunta al diputado Torreblanca. Gracias. Señor. Está bien. ¿Quién dice que no? Está bien.
dirija la pregunta al diputado, termine de preguntarle al diputado Torreblanca. La estoy escuchando, puede voltear a ver a donde quiera, yo escucho y respondo, y él puede voltear a ver a donde él guste para hacerme la pregunta. Ya estaba haciendo la última pregunta, según escuché. Licenciado Torreblanca, esta reforma garantiza un derecho humano, porque no encuentro dónde garantice un suministro gratuito a un segmento de la población que hoy no tiene servicio o no lo puede pagar. Le adelanto que le voy a hacer otra pregunta. Pero ya son 3 minutos. Con gusto, empiezo contestando Usted conoce la iniciativa. Contesta el diputado usted conoce Torreblanca. la iniciativa del presidente Ya que te- mutilaron ya en el concluyó. dictamen, porque la iniciativa se decía que era una Diputado- empresa que no debía tener lucro, Diputado Moreira, y lo quitaron en el Ya dictamen. había concluido su pregunta. No. Y sí, y empezó No. a contestar el diputado Torreblanca. Oye, Pero pero enseguida le voy a preséntame la conceder la lista. palabra a la diputada Chavira por alusiones personales. ¿Cuál Después, alusión? Incluyo la de lucro, después de no que pasa nada. termine ¿Cuál el diputado alusión? Torreblanca. Dígame cuál fue la alusión. Pues dígame cuál fue la alusión. Narcogobierno van a responder ellos. ¿Cuál fue la alusión, presidente? Hace un momento. Pero Diputado dígame Torreblanca, cuál. por favor, conteste, ¿sí? Bueno, Me está- empezamos por Me está Puerto diciendo Peña. que concluya mi pregunta. ¿La concluyo o no? Ya la concluyó. Pues ella dice que no. Diputado Torreblanca, por favor, conteste. Bueno, amigos, pues esto es lo que está sucediendo. Vamos ahora a ver cómo Fernández Noroña encaró al diputado Moreira y le dio, amigos, le dio tremendo cerrón de hocico, le dio su dosis de medicina. Vamos a escuchar al diputado Noroña. ¿Qué aprendió la oposición de la elección del 2 de junio? Nada, absolutamente nada. No lo digo hoy, lo dije en tribuna, en el marco de la discusión de la reforma eléctrica, les dije, traidores a la patria. Son unos traidores a la patria al estar defendiendo los intereses de las empresas privadas de electricidad que nos roban 490,000 millones de pesos al año, y les dije, en este acto, en este momento, con su votación nos están entregando la presidencia de la República. Ahora sí que puedo presumir que tengo voz de profeta. Y hoy aquí están repitiendo el mismo discurso falaz y tramposo que hicieron en la discusión de la reforma en materia constitucional sobre electricidad. Se les olvida que descuartizaron con su reforma energética a Comisión Federal de Electricidad en 5 pedazos, y se les olvida que cada empresa, que es la misma, no se puede ayudar entre sí por las determinaciones legales. Aquí los representantes de Alejandro Moreno, porque no puedo decir que son los representantes del PRI, porque el PRI se dijo socialdemócrata hace poco, que yo supuse que iban a recuperar el nacionalismo revolucionario y ya se les olvidó. Y aquí plantean que no le cobramos al Oxxo. Las grandes empresas no consumen electricidad con CFE, le compran con un esquema tramposo de autogeneración autogeneran, falso, son sus clientes de las empresas privadas de electricidad. Y con ese esquema que la Corte, inclusive, la Corte torcida, reconoció que era un esquema de defraudación de la ley. Ahí nos roban 490,000 millones de pesos al año. No conformes con eso. Dice aquí la representación Paniaguada que 25 años de inversión extranjera, que me lo expliquen, porque no se permitía inversión privada, ni nacional ni extranjera, antes de la reforma de Peña. Solitos se desnudan en sus unidos, que no hay ni una sola empresa. Hoy lo dio a conocer el compañero presidente en su mañanera, todo el financiamiento a su líder Claudio Xóchitl González. No lo conozco porque no te lo han presentado, es que se movía en las altas esferas con el inútil de Marco Cortés y con Alejandro Moreno y con Jesús Zambrano. A ti no te invitaban, ciertamente. Entonces, porque hay niveles también en la oposición, hay niveles, en la oposición hay. Entonces, sí, no, es que dicen cosas terribles y luego no les gustan, porque no, ningún discriminatorio. A ver, yo pediría primero a la mesa, sí, no, pero que amenacen lo que quieran, porque aquí vinieron a decir
una serie de barbaridades, la representación del PRI y del PAN. O sea, pues una por una, si me dejan de interrumpir, yo pido que me dejen de interrumpir y además, Vamos a escuchar al diputado Fernández Noroña. datos positivos, sí, claro. 320 mil millones de pesos más de Diputado ingresos de Noroña. Comisión Federal de Diputado Electricidad Noroña. este año en comparación con 2023. 320 mil millones de pesos más. Es falso que tenga los problemas que aparecen ahí en libros, tienen que ver con cambio de la moneda de la deuda que dejaron los gobiernos anteriores. No tiene que ver con el funcionamiento de Comisión Federal de Electricidad. Diputado Que ha sido Noroña, espléndido, la sí. diputada Guadalupe Chavira quiere hacerle una pregunta. ¿Acepta? Le agradezco mucho porque además me permitirá recuperar el tiempo que me han estado quitando Adelante. con las interrupciones. Por favor, diputada Chavira. Sí, gracias, diputado Gerardo Fernández Noroña. Para quienes nos escuchan, me parece que estamos escribiendo una página de la historia. Siéntanse protagonistas, compañeros de la oposición. Ustedes saben cómo tendrían ustedes que pasar a la historia. Diputado Noroña, ¿podría darnos más información de cómo se construye esta simbiosis entre el poder económico y el poder político? Eso creo que usted lo entiende muy bien, pero el pueblo de México necesita tener más información de cómo se construye esta simbiosis y por qué la importancia de que el Estado recobre la rectoría hoy en tiempos de la transformación es cuánto. Adelante, diputado lo podría Fernando decir Noroña. de esta manera. ¿Cómo nos podríamos explicar que partidos nacionales de oposición, pero nacionales, se inclinen en defender a las empresas privadas de electricidad frente a su empresa, la empresa pública que es Comisión Federal de Electricidad? Con el argumento, por ejemplo, de la contaminación, este cuento del combustóleo. El 60% de la contaminación de la industria eléctrica en México la producen las empresas privadas. Tomen nota, porque la mayoría de la electricidad de las empresas privadas es con ciclo combinado, con gas, que es un derivado del petróleo. Y por el esquema tramposo que hicieron para quebrar a CFE, que si no hubiéramos parado ese proceso, hoy CFE solo estuviera produciendo el 20% de electricidad y estaba condenada a desaparecer. Nosotros les propusimos 56-44 o 54-46, ya no recuerdo, y no quisieron, dijeron todo para las empresas privadas porque nos traen energías limpias y porque son las mejores y porque van a invertir y porque nos va a hablar en inglés ya todos nuestros aparatos porque van a tener energía eléctrica de las empresas privadas, que por cierto ninguna son estadounidenses. Yo les recuerdo que los diputados europeos dijeron que las violaciones a los derechos de los periodistas cuando íbamos a aprobar la reforma constitucional en materia eléctrica, y apenas se detuvo y se les olvidaron los derechos humanos de los periodistas. O sea, ¿y Estados Unidos qué tiene que ver aquí si ninguna empresa de electricidad extranjera es estadounidense? Los fondos de inversión. Son los fondos de inversión, están respondiendo a esos intereses y es una actitud contraria a los intereses nacionales. Eso no es que son estatistas, es que están subsidiando, estamos subsidiando a las empresas extranjeras con 490 mil millones, no lo estamos subsidiando, nos están robando 490 mil millones de pesos al año. Ni siquiera es subsidio, esquemas ilegales, esquemas perversos, esquemas torcidos. De eso hablamos desde la discusión de la reforma constitucional. Es más, ya que me presionan, yo creo que esta reforma debería ir más lejos. Yo creo que debería ser una profunda reforma energética que retomara efectivamente para el control de la nación sus recursos estratégicos al servicio del pueblo. Porque un particular va a beneficiarse de nuestra riqueza. No nos regaló ni un kilowatt las empresas privadas de electricidad durante la pandemia, ni un kilowatt. Nos cobran la tarifa más alta, tarifas baratas, patrañas, nos cobran la tarifa más alta. No importa cuánto les cueste producir electricidad, van por delante.
no pagan un solo centavo por la distribución, no pagan un solo centavo, no han puesto 1 milímetro de cable para la distribución de electricidad. Son unas empresas, ¿cómo las llamo? Rémoras. Esa es la manera más elegante. ¿Concluyó la respuesta? Pues no concluí porque es muy largo, pero sí de entrada. Continúo con mi tiempo. Adelante. Entonces sí estamos hablando de una discusión política, además de una discusión técnica. Estamos hablando de si el Estado mexicano debe conservar sus áreas estratégicas y prioritarias al servicio del pueblo, o si debemos hacer como ha hecho el PRI y el PAN, de privatizar todos los servicios y entregárselos a sus compadres o al capital extranjero. De eso estamos hablando, de los negocios al cobijo del poder, del servicio a los grandes intereses contrarios a la nación. Eso es lo que está en discusión en este momento, y por eso, luego termino, porque de verdad, o sea, pues yo sí los venía oyendo todo el tiempo, y yo también me enchilo cuando los oigo, pero pues los oigo, es su derecho, no más faltaba. Pero cuando me toca hablar, pues me toca responder. Ahí, Diputado Fernando Noroña, la diputada Adriana Bustamante le quiere hacer una pregunta. Con mucho gusto. Adelante, por favor. Estimado diputado Noroña, ¿usted nos podría compartir qué pasa en países como Reino Unido, España, o Texas, cuando hay un desastre natural y que no existe una empresa estratégica a cargo de los servicios de energía? ¿Qué pasa cuando países como Reino Unido, que quiere legislar para tener una empresa estatal que provea de servicios, y se encuentra con una red de tendido que es de privados y de diferentes privados que no se ponen de acuerdo para entregar el servicio a la población? En países como ellos, que dependen mucho de la energía, en unos inviernos muy crudos, en unos veranos cada vez más calurosos por el cambio climático, ¿qué es lo que sucede ahí por no tener una empresa estratégica estatal que atienda las necesidades del pueblo? Muchas gracias por la pregunta, y ni siquiera necesito ir muy lejos. Adelante. Cuando se dio en Texas este fenómeno de una helada terrible y ya no se produjo gas natural, nosotros dependemos del gas natural. Esa es una cosa que tenemos que resolver. Y todo se paró, la producción de electricidad. Los primeros que se salieron fueron los privados. Fueron los primeros que dijeron, no está costeable el costo del... Ya dije que el 60% de la electricidad que producen es con ciclo combinado, que es con gas, y tuvo que ser CFE quien diera la respuesta. Bueno, ¿qué privado movió un dedo para ayudar en la tragedia de Acapulco? ¿Qué privado se metió a restablecer el servicio de electricidad, nos donó 1 kilowatt, hizo algún acto de solidaridad? Ni uno solo. Ni uno solo, ni siquiera necesito ir, que te agradezco, a los ejemplos donde en Nueva York se quedan días sin electricidad, o en Texas se han quedado días sin electricidad, porque son empresas privadas y lo único que les interesa es el lucro. No hay, pues esa es la lógica del sistema económico vigente, ¿no? Pues así es. No quiero pedirles que sean hermanitas de la caridad, pero lo que le pregunto es a la oposición, ¿por qué respalda eso? ¿Por qué respalda el saqueo de la nación? ¿Por qué respalda el que estén cobrando las tarifas más caras? ¿Por qué respalda en que usen engaños para abastecer a las grandes empresas de electricidad? ¿Por qué respaldan los discursos falaces sobre el supuesto preocupación por el medio ambiente? Aquí estamos en realidad sentando unas bases iniciales que yo ya dije que tenemos que ir más a fondo para recuperar nuestra soberanía energética y por lo tanto servir al pueblo y a la patria con mayor eficacia. De ese es el tamaño de la discusión que estamos realizando. Y por eso, aunque no les guste, como lo dije en el Pleno cuando la reforma constitucional en materia eléctrica, quienes están en contra de estas reformas,
Es duro decirlo, pero es la verdad, son traidores a la patria. Están en contra de los intereses nacionales. Bueno, pues el pueblo tan lo cree así que nos dio 36 millones de votos. Porque el pueblo se le grabaron estas cosas a fuego. Fue una discusión importantísima que ya se les olvidó que están reproduciendo otra vez los mismos argumentos. Tan ya se les olvidó que están volviendo a las mismas falacias. Tan ya se les olvidó que están volviendo a la misma perversidad. A vituperar a Comisión Federal de Electricidad, a vituperar el servicio público, a vituperar lo que está al servicio del pueblo y a decir que lo único que puede salvarnos es el capital extranjero y su conocimiento tecnológico, que además no nos han transferido absolutamente nada. Nosotros estamos, y termino, pero además, ahora sí que caigo en esta última provocación y termino, presidente, que Acción Nacional se oponga a esto está en su raíz, está en su programa, está en su visión, está en sus principios. Nacieron contra el gobierno del general Lázaro Cárdenas, contra la creación de CFE, contra la creación del Ejido, contra la creación del Politécnico, contra la distribución de tierras, lo que ellos dicen, estatismo, son admiradores de Milei y todo lo que eso representa. Pero que el Partido Revolucionario Institucional, que dijo que va a ser socialdemócrata, vuelva a plegarse a esas posiciones, son lo que yo, pues sí me toca el nervio, la verdad sea dicha, y ya lo demostré. Muchas gracias por su atención. Bueno, amigos, si les gustó toda esta información, comparten en sus redes sociales, activen la campanita de notificaciones y regálenos un like, dejen sus comentarios y nos vemos hasta la próxima. Adiós.